persona es predisponente a sufrir cáncer de colon rectal. También aquí nos hablaba que el cáncer de colon rectal es una de las principales causas de muerte en lo que son los países occidentales. Esta es considerada como una enfermedad heterogénea, es decir, que se va a producir por diferentes factores y también la han considerado como una enfermedad de tipo compleja donde participan tanto factores de riesgo genéticos como ambientales. Aquí nos decía que los principales factores de riesgo son haber tenido en la familia antecedentes familiares con antecedentes de neoplasias colorectales, también que estas hayan desarrollado lo que son pólipos, la obesidad, el consumo excesivo de tabaco y alcohol. También el estrés es uno de los factores predisponentes para sufrir este tipo de cáncer. Aquí nos hablaba también que el 75% de los cánceres que se presentan son de tipo esporádico y los restantes han sido relacionados genéticamente con un historial familiar o con enfermedades intestinales inflamatorias. Ya, tenemos lo que es la función de los microARNs. Nos decía que los microARN son una clase de ARN pequeños. Estos van a medir entre 19 y 22 nucleótidos aproximadamente de longitud. Estos no van a codificar en sí proteínas, sino que van a dar origen a lo que son, estos van a regular la expresión génica de los ARN mensajeros de forma post-transcripcional. Estos se van a unir por complementariedad a lo que son las bases de ARN mensajero. No sé si ven mi puntero. Sí, sí se ve. Ya, entonces aquí tenemos un microARN y este se va a unir por complementariedad a las bases del ARN mensajero. Y de esta manera o va a degradar el ARN mensajero o va a bloquear su síntesis, la síntesis de proteína, es decir, que no va a poder entrar a lo que es al complejo del ribosomal para que se produzca la traducción. Ya, aquí también nos hablaba de que el primer microARN que se descubrió fue en el año de 1993 gracias a un estudio con el nemátodo Caenorhabditis elegans. Aquí se descubrió que el gen LIN4 estaba implicado en lo que es el control de la progresión del nemátodo de embrión de un estado embrionario a un estado larvario. Aquí nos decía que el gen LIN4 va a regular de forma negativa los niveles de la proteína que produce el gen LIN14 y por lo tanto LIN4 no va a ser un gen que codifique una proteína, sino que va a dar origen a dos microARN. Uno nos decía que tenía una longitud de 22 nucleótidos y otro va a tener una longitud de lo que son 60 nucleótidos. Aquí, como podemos ver, cuando el gen LIN4 se expresa, va a formar lo que es un microARN, no va a formar una proteína. Esto va a influir en lo que es el paso del estado embrionario del nemátodo al estado larvario. Aquí nos decía que el gen LIN14 va a producir lo que es una proteína que va como que a inhibir este paso de estado embrionario al larvario, pero gracias al microARN que se va a unir a la región UTR, es decir, a la región no traducida del ARN mensajero, este, va a impedir lo que es la traducción y por lo tanto va a dar paso a que el embrión del nemátodo pase de este estado embrionario a un estado larvario. Aquí nos decía también que el ARN mensajero, el microARN, el de 22 nucleótidos es el que va a regular esta expresión y se va a unir a lo que es el transcrito del LIN14 por la complementariedad de sus bases a de manera, sí, a la complementariedad, por complementariedad en la región 3' no traducida, que sería la UTR, esta región. Del link 14. Ajá. Ajá, ya.
También nos daba otro ejemplo en lo que es el descubrimiento de los microARNs en lo que es la leucemia linfocítica crónica. Aquí nos decía que el microARN 15 y el 16, estos iban a estar ubicados en el cromosoma 13, en Ujú. una región al lado de una lesión de un gen supresor de tumor. Entonces, estos dice que iban a actuar en los transcritos del gen BCL2, que principalmente es un gen que va a producir una proteína antiapoptótica. Entonces, cuando el gen BCL2 se expresa, va a producir un ARN mensajero. Y cuando no hay intervención de estos microARNs, se va a producir lo que es la proteína antipoptótica y esta va a regular lo que es el mecanismo de muerte celular de los linfocitos. O sea, ellos van a progresar de manera normal, o sea, van a crecer, reproducirse y a una etapa en la que van a entrar a apoptosis. Pero cuando existen estos microARNs, estos se van a unir a la región igualmente no traducida del ARN mensajero de BCL2 y van a inhibir lo que es su traducción y por ende la producción de esta proteína antipoptótica, lo que va a activar el mecanismo de muerte celular y es por ello que los linfocitos no van a madurar y no van a pasar de su estado maduro y luego a morir naturalmente, sino que se va a producir una muerte muy temprana y es por ello que la leucemia linfocítica crónica se caracteriza por tener lo que son células muy maduras presentes. Ya, ahora les voy a hablar sobre el procesamiento y mecanismo de acción de los microARN. Como sabemos, estos microARNs en un principio son transcritos por la ARN polimerasa 2, que esta va a dar como resultado moléculas precursoras que son denominadas los primicroARN. Estos primicroARN van a tener una longitud de aproximadamente 1 kilobase y van a formar lo que son estructuras en horquilla, como lo vemos aquí. Luego, estos primicroARNs van a tener un segundo proceso aquí en el núcleo y aquí van a actuar lo que es una enzima, la DROSHA, y también una proteína, la DGCR8. Esta DGCR8 juega un papel importante en lo que es el reconocimiento de los sitios de corte de DROSHA. Entonces aquí DROSHA va a producir un corte y se va a producir un premicroARN. Este premicroARN va a tener una longitud de entre 60 a 70 nucleótidos. Luego, este premicroARN va a ser exportado al citoplasma gracias a la ayuda de una proteína llamada exportina 5. Ujú. Aquí en el citoplasma, una vez que se encuentra aquí en el citoplasma, va a sufrir un segundo corte y este va a ser gracias a la enzima BISER. Esta va a cortar lo que es el premicroARN y solo va a dejar un dúplex microARN y microARN con una región sentido y otra antisentido. Aquí también nos decía que intervenía la enzima helicasa para desenrollar lo que es para separar este dúplex y Ujú. formar lo que son un microARN sentido y otro microARN antisentido que van a tener una longitud aproximadamente de 22 nucleótidos. Nos decía que la cadena sentido, esta se va a degradar, mientras que la antisentido, esta se va a unir a lo que es el complejo RISC, que es un complejo de silenciamiento inducido por ARN. Y este complejo va a permitir lo que es el reconocimiento del ARN mensajero de la célula diana a la que se quiere o silenciar o inhibir, en este caso. Ya, y aquí nos decía que para que se produzca es tanto la inhibición de la traducción como Degradación. la degradación, esto va a depender mucho de la complementariedad entre el microARN y el ARN mensajero. Entonces aquí nos decía que si la complementariedad es como es
es imperfecta, Ujú, este complejo va a actuar como que silenciando el microARN, pero si la complementariedad es un poco imperfecta, entonces aquí se va a producir lo que es la inhibición en cambio de la traducción. ujú. Eso, de mi parte. Ya, listo, ya está. Gracias, Dora. Bueno, al final voy a hacer las preguntas a todo el grupo para continuar, ¿sí? Ya, en lo que corresponde al microARN en cáncer, este nos indica que después de un descubrimiento de lo que es de las dilesiones en los microARNs, estas estaban asociadas con lo que se corresponde a la leucemia mieloide crónica, que estas también decía que se habían reportado otras anormalidades, como lo que es el linfoma de Burkitt, que es pediátrico, el carcinoma también de pulmón y el linfoma de las células grandes. Aquí nos daba un ejemplo, como lo que es el microARN 155, como el que se le observa aquí. Ya. Este se encuentra en el gen VIC y este va a ser sobreexpresado en muchos tipos de linfoma B y también lo que corresponde al linfoma de Burkitt, que es pediátrico. Ya. Aquí nos daba el nombre de un autor que es, ¿cómo era? Taran Nizawa, que decía que habían reportado la disminución de la expresión del microARN en lo que es el LED7, el que se encuentra justo aquí. Ya, en que se va a correlacionar, decía que, a ver, decía que se había reportado una disminución de la expresión del microARN, que es que es LED7, en la que va a ser identificado en varios cánceres de pulmón, en las que también se encontraron la expresión disminuida de este mismo y se va a correlacionar con un peor pronóstico de lo que es el paciente. En cambio, en 2003, Michael decía que había hecho un estudio de microARN en el cual lo asimilaba con lo que es el cáncer de colon, en el que iba a ser identificado tanto el microARN, que es el 143, como el 145. Ya. El 143 como el 145. Aquí decía que otros autores, en cambio, pudieron identificar estos microARN adicionales como nuevas herramientas de investigación, siendo actualmente 100 microARNs implicados en lo que es en el cáncer colorectal, pudiendo así creerse que aquí crearon patrones de expresión específicos para este microARN con ciertos tipos de cánceres. Ya, los microARN candidatos para lo que es el cáncer colorectal. Aquí decía que Michael identificó estos dos, como les decía que era el 143. Como es el 143 y lo que es aquí el 145, en el cual estos factores son potenciales en lo que corresponde a la tumorogénesis colorectal. Aquí decía que en este estudio se tratan de aislar el ARN de lo que corresponde el total de un individuo sano en cambio con un paciente que posee un adenocarcinoma de colon, en la cual se iban a comparar estas dos secuencias con las bases de los datos que ya tenían publicados en lo que es el microARN. Por ejemplo, aquí en las muestras se puede observar que estas aquí son las de un tejido normal con las personas, digamos, que poseen este cáncer. Aquí, estas son las células epiteliales en las cuales corresponde y consta de lo que es el microARN 145 y el 143. En el que aquí también constan lo que es acá abajo las células los fibroblastos, perdón. Al obtener la muestra de tejido normal, no va a intervenir y por lo cual va a bajar lo que es el microARN, estos dos tipos que van a reconocer el cáncer, pero
para una persona normal no van a ser identificados. Pero en cambio, aquí en las personas que tienen cáncer, al romper estas células epiteliales y trasvasar, se puede decir, estos fibroblastos con estos dos tipos de microARN, sí van a ser identificados y se va a poder observar en lo que es en este microtubo. A ver. ¿Cómo es que se va a poder observar? O sea, en la técnica me refiero a que sí se va a poder constatar en este. No, a ver, no quedó muy claro eso. Ahí lo que nos está mencionando es que simplemente se aislaron no sé qué investigadores, que realmente yo los nombres hasta me salto de leer, pero nos menciona que se trata de aislar cuáles son los microARNs asociados al cáncer colorectal. Y en este caso, para poder identificar esos microARNs, aíslan dos ARNs totales de dos muestras diferentes, tanto de un paciente sano o de células, por ejemplo, en cultivo. De un paciente sano. De pacientes sanos y de pacientes con adenocarcinoma. En los pacientes sanos no encuentran microARNs ni el 143 ni el 145, mientras que en el paciente con adenocarcinoma de colon, ahí sí observan la presencia de lo que son los microARN 143, 145, ¿sí? Pero lo más llamativo de eso es que realmente ven que y por eso está un poco raro ese gráfico, o sea, porque no es eso lo que están diciendo, o sea, eso es lo que tú me estás diciendo, pero no es lo que dice la publicación. La publicación mencionan que en el adenocarcinoma hay una expresión menor del microARN 143 y 145, a diferencia de lo que son los pacientes sanos. Entonces ahí el gráfico está, bueno, estás expresándote mal prácticamente, porque eso fue lo que yo te entendí. Entonces es lo contrario, sí, hay reducción del microARN 143 y 145. 145 decía que estos se iban a localizar en lo que es en el cromosoma 5. Por lo tanto, decía que sus niveles de estos de expresión se van a presentar reducidos en lo que es en las células epiteliales del cáncer de colon en este caso. Del cáncer de colon, sí. Ya. No en los pacientes sanos. Ya. También decía que los genes diana de estos microARNs permanecen estos no identificados, pero estos también poseen candidatos, en el cual el análisis de esta transfección en las células... ¿Cómo me dijiste, Yuleni? ¿Qué dijiste? Que los genes diana de los microARNs permanecen no identificados, pero sí existen candidatos para estos. Ya. Aquí nos indica que el análisis de transfección en las células deficientes de lo que es el precursor de lo que es el 143, el que se encuentra justo aquí, decía que este va a conducir a una disminución de lo que es la proteína ERK5, en lo que va a tener niveles normales de lo que es el ARN mensajero del gen ERK. Aquí decía que se sugería para el microARN 143, que este va a inhibir la posttranscripción de lo que es la ERK5, no, ERKS, pero no va a involucrar lo que es la degradación de su ARN mensajero, para lo cual decía que se utilizaba unos 4 métodos, para lo que es identificar el ARN diana, en lo que es el Miranda, el Target Scan, Mirbase y MirRNA Map. A ver, quiero que sin leer me expliques lo que me acabas de decir. En el gráfico, porque para eso están los gráficos. Sin leer lo que estás leyendo en la publicación, los gráficos, así como explicó Dora. ¿Sí viste cómo explicó Dora en el gráfico que ella hizo? Al rato de explicar, no sé cómo explicarlo bonito. Sí, pero es que no, sin leer, porque tú estás leyendo. ¿Qué es lo que hace finalmente el microARN 143 con la proteína ERK5? ¿Qué hace la proteína ERK5?
va a haber una disminución de esta proteína, de la ERK5, pero decía que también va a tener estos niveles normales en lo que es el ARN mensajero, pero de este gen, del ERK. Pero no te estoy entendiendo lo que me estás diciendo. Necesito que me expliques en el gráfico, por ejemplo, ahí hubiera sido bueno, por ejemplo, para entender el gráfico, por ejemplo, qué hace el gen ERK. Entonces, la persona que está yendo a exponer, por ejemplo, tiene que identificar para qué sirve esa proteína ERK y qué significa que el microARN inhiba, por ejemplo, su traducción. En este caso, lo hace mediante degradación del ARN mensajero. Del ARN mensajero. Anteriormente, pero ¿qué hace la proteína ERK? ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, en esas células, en una célula normal? No es solamente venir a leer. ¿Le puedo decirles en lo que hace la proteína? La proteína. La proteína dice que jugaba un papel importante en lo que es el proceso de regulación celular, como es la proliferación, diferenciación y la supervivencia de las células. No sé, lo que pasa es que hay una interferencia. El rato que hablas, no creo que estás muy cerca del micrófono, no sé, no. ¿Ahí me escucha, Lice? A ver, ahí tal vez se le dejas un poquito el micrófono, ya, ahí. Sí, ahí. Uh-huh. Ya ahí nos decía que la proteína ERK5, esta iba a intervenir en lo que es los procesos celulares como son la proliferación, la diferenciación y la supervivencia celular. Eso normalmente hace ella. Normalmente hace, o sea, en una célula normal, si es que esta está expresada y la célula está en un estado indiferenciado, va a entrar a un estado de diferenciación celular en una célula normal. Pero, por ejemplo, si es que nosotros vemos, por ejemplo, la célula que están las células epiteliales que están en el colon, tienen que pasar de un estado indiferenciado a un estado diferenciado. ¿Sí? Entonces, pero cuando ya están estas células maduras, entonces debe haber un mecanismo que inhiba a la proteína ERK5 y finalmente la célula, o sea, ya no tiene por qué seguirse diferenciando, lo que significa que este gen no tiene por qué seguirse expresando. Entonces, lo que hace el microARN 143 es justamente eso, ¿no es cierto? Degradar el ARN mensajero del gen ERK para que la célula, pues, ya está diferenciada, ya no tiene por qué seguirse diferenciando e inhibirse de este gen. Pero entonces ahí nos habla de que en una célula que es deficiente, por ejemplo, del microARN 143, la célula va a continuar, o sea, si es que no hay microARN 143, te pregunto a ti, Yulei, ¿qué le va a pasar a la célula si es que no hay un microARN 143? Con lo que acaba de mencionar Dora. Entonces, la ERK5 es una proteína que ayuda a la diferenciación celular y todo eso. Entonces, No va a poder identificar lo que es las secuencias y aparte de eso, Entonces aquí lo que nos habla es que se hace una transfección de microARN 143, se hace una transfección en células que no poseen el microARN 143, es decir, a células de cáncer. Es que si en el cáncer de colon hay una reducción de microARN 143 y yo transfecto esas células con microARN 143, ¿qué va a pasar con la célula? es decir, va a llegar a aumentar. Va a llegar a aumentar qué cosa. A ver, entonces es pregunta para todo el grupo. Está Jessica y está Oscar, pero yo sí les dije que tienen que venir leyendo toda la publicación, todo. Entonces, ¿qué ocurre si es que se introduce, por ejemplo, el microARN 140, si es que se transfecta a una célula con adenocarcinoma o una célula de cultivo? Porque aquí prácticamente están hablando de células en cultivo prácticamente.
Entonces, si yo transfecto a una célula de cultivo que es una célula de adenocarcinoma, ¿qué va a pasar con esa célula? ¿Le puedo decir yo, dice? Claro. Ya, si es que en este caso, si se transcribe el gen, lo que va a promover proteínas supresores de tumores. En este caso se va a inhibir, como por ejemplo el cáncer, pero si como ocurren como los microarrays, como los microARNs tienen la función de inhibir la transcripción, en este caso se produciría el cáncer, a lo contrario. No. En este caso, o sea, la idea es inhibir a la proteína ERK5, ¿sí? Porque la proteína ERK5 es la que promueve la proliferación celular, la diferenciación celular, ¿sí? Que la célula esté reproduciéndose continuamente. Mientras que si yo inyecto o transfecto a las células con adenocarcinoma con microARN 143, entonces el microARN 143 va a degradar el ARN mensajero de la ERK, del ERK5. ERK5, ¿sí? Va a inhibir el ERK5 y finalmente la célula ya no se va a continuar proliferando, ¿sí? Porque esa es la función de la proteína ERK5, por eso está reducida en células con adenocarcinoma de colon. ¿Ya? Yo quiero que me vayas explicando, Yuledi, sí, yo quiero que me expliques los gráficos. A ver, veamos ese gráfico si es que yo lo entiendo. Ahí dice, o explícame el gráfico, porque eso es lo que estoy también calificando, los gráficos. Entonces, por ejemplo, los gráficos no es que quiera comparar, pero los gráficos de Dora estuvieron clarísimos. No tengo que por qué decir absolutamente nada, los gráficos estuvieron muy claros. Pero estos gráficos quisiera que tú me expliques para ver si es que yo los entiendo. Porque si yo me pongo a verlos yo solita, veo ahí un microARN que dice que disminuye la proteína ERK5. Con niveles normales del gen ERK. Y ahí, por ejemplo, mira, el gráfico está mal porque el microARN se une al ARN mensajero de ERK5, no a la proteína. Y por tanto, claro, se regula la expresión de este gen, por tanto no hay traducción a proteína porque en este caso pues el microARN degrada, ayuda a la degradación del ERK5. De ahí, por ejemplo, el gráfico está mal. Entonces, lo que tratan de hacer en el estudio, además, ¿sí?, es buscar cuáles son las dianas del microARN 143 y lo a medio de 4 métodos. 4 métodos que vendrían a ser softwares diferentes. Entonces, está el software que dice Miranda, el software Target Scan, el software MiR Base y el software MiARN Map. Entonces, hacen como más o menos nosotros lo que hicimos en clases, hacen una homología de secuencias para saber ese microARN con cuál de todo el genoma de las células de adenocarcinoma es complementario. Entonces así descubren que una de esos transcritos, esos ARN mensajeros, es el ERK5. Ya, e igualmente, así como en otras regiones, por ejemplo, que identifican, por ejemplo, que en una región, ¿sí? Por ejemplo, que el ARN, microARN 145, en cambio era complementario del sustrato 1 del receptor de insulina, que es el IRS1, ¿sí? Que también se une a su región UTR 3', que es su región 3' no traducida, de este gen IRS1. Ya, pero bueno, aquí nos hablan del microARN 145. Sí, decía que en el ARN diana de este microARN 145, decía que aquí va a estar lo que es este sustrato, que es el sustrato 1 del receptor de insulina, lo que está representado aquí el IRS1, en el cual va a haber una secuencia específica del sitio de unión, lo que decía en la región 3 del UTR,
del ARN mensajero de este mismo sustrato. La región 3', ¿sí? Del Sí, 3'. 3'. Ya, porque eso es lo que estamos viendo, que los microARN por lo regular se unen a regiones que no son traducidas de lo que hemos visto en clases y lo que estamos viendo en esta publicación que nos acaba de explicar Dora. Pues sí, entonces la mayor parte de los microARN se unen a regiones no traducidas de los ARN mensajeros blancos, ¿sí? Entonces estamos viendo eso mismo en todos los microARN que hasta el momento vamos viendo. ¿Qué más? Ya. A ver aquí. A ver, también decía que otros autores, por ejemplo, encontraron que este sustrato, lo que es el IRS1, va a ser expresado por el microARN 14, ya en el cual se van a identificar resultados de lo que corresponde a un reportero híbrido de este gen, que es luciferasa en este caso, de la región 3 igual prima del UTR del microARN 145. Y aquí también dice que va a mostrar esta transfección del microARN 145, disminuyendo la actividad del reportero. ¿Cuál estás leyendo, Julie? Quiero que me expliques eso en tus palabras. A ver, yo le entendí que este sustrato, que es el IRS1, va a ser subexpresado en lo que es este microARN, que es 14. Para poder verificar estos resultados, crearon este gen híbrido, lo que es con ayuda de lo que es esta luciferasa de este gen, para poder ser reportado y en el cual va a disminuir la actividad de este reportero, pero con la expresión de lo que era en un extremo de lo que es el 3' UTR, del ARN mensajero de este sustrato que es IRS1. Y el gráfico, bueno, aquí no me queda muy claro el gráfico. Sí, es que, por ejemplo, yo me puse a buscar, pero no hallaba mucho sobre eso y salían otros gráficos, por eso lo hice a mi manera para poderlo dar a entender. Ustedes no copiarlo del internet. No, sí, sino que era para ayudarme igual, pero mejor decidí hacerlo según lo que leía en la teoría. A ver, sigue, Julie. Ya. Otro ejemplo que nos daba aquí también es este LED7. En este decía que está comprendido por lo que es 14 isómeros, de los cuales son alterados en lo que es el cáncer colorectal. En otro estudio, por ejemplo, encontraron que en este mismo LED7A1, es identificado, por ejemplo, en tumores de cáncer de colon y en líneas celulares derivadas de este mismo. Ya. A ver, en otro estudio también nos indicó que la línea celular, por ejemplo, derivada del colon, mostró niveles disminuidos de lo que es LED7A1 para realizar la transfección del precursor de lo que es el LED7-1A1, mostrando aquí un crecimiento celular. Ay, ¿qué más era? Estas cosas no hay que Es que no me acuerdo, bonita, ya me confundí. No hay que entenderlo para poderlo explicar. Por ejemplo, aquí el LED7 es una proteína, ¿no es cierto? Es un ARN mensajero, en definitivas cuentas, que tiene que ser inhibido por microARNs. ¿Sí? Pero entonces, LED7, ¿en qué prácticamente está involucrado? En tumores de cáncer de colon y también en líneas celulares derivadas de este mismo cáncer de colon. No, pero ¿qué hace, por ejemplo, como veíamos, por ejemplo, el gen? Por eso es más fácil, por ejemplo, explicar, o sea, no es que el hecho de que leo una publicación, tengo que buscar, por ejemplo, para poderlo entender, ¿qué hace el LED7?
¿qué hace la proteína LED7 en una célula normal? Entonces, para eso tienes que ir al internet, buscar proteína LED7, porque aquí nos habla de que hay 10 isómeros de la proteína LED7. ¿Sí? Entonces, si hay isómeros, significa que cada uno de LED1 a LED10 va a cumplir diferentes funciones en lo que son las células. ¿Sí? Por lo regular, siempre están involucrados en lo que es la progresión de la diferenciación celular prácticamente en las células. Entonces, la idea es que estas LED7 ayuden a diferenciarse, por ejemplo, si es que se inhiben, ¿sí? Van a permitir que las células no se diferencien, mientras que si están actuando van a dejar que las células sigan en un estado de desarrollo indiferenciado, por ejemplo. Pero cuando se inhibe, entonces la célula va a continuar en su progresión en el ciclo celular. Pero si la célula es inmadura y esta se reproduce y se reproduce y reproduce, entonces la célula va a llegar a formar un cáncer o va a haber un tumor, en este caso que son los adenocarcinomas de colon. Entonces, primero que nada, lo que tú primerito tienes que hacer para poder entender una publicación es leer, por ejemplo, para qué sirve la proteína tal. Entonces, ¿para qué sirve, por ejemplo, LED7? Entonces, así se te va a hacer mucho más fácil poderlo entender, si no es más difícil. Entonces, a ver, ¿alguien más del grupo tal vez que haya entendido esta parte? Por ejemplo, LED7, ¿en qué está involucrado? Listen, yo leí, bueno, también investigué de lo que son las proteínas porque no le entendía las siglas, entonces busqué y decía que LED7 normalmente, como usted lo dijo, está implicado en lo que es la diferenciación celular, pero también va a ayudar a lo que es la supresión tumoral. Es Ya. decir, que aquí, por ejemplo, el microARN LED7, cuando se une a lo que es las proteínas RAS, que son unas proteínas con actividad, por ejemplo, para lo que es la activación de proteínas y o sea, para activar lo que es la producción de proteínas, ellos iban a servir estas proteínas RAS. Entonces, por ejemplo, cuando el microARN LED71 se unía a los ARN mensajeros de las proteínas, tanto RAS como C, M y C, lo que iban es a inhibir la función del LED7, que es la diferenciación de las células, y por lo tanto, aquí las células como que van a crecer, pero no van a cumplir una función, solo se van a duplicar, duplicar, y es por eso que en las muestras en las que aíslan lo que son, en las que estudian para lo que es el aislamiento de este microARN LED7 se va a ver muy, muy disminuido porque o sea, no va a cumplir su función en sí, sino que, a ver, o sea, como que no va a inhibir esta producción y por eso se va a encontrar en porciones disminuidas. Así yo lo entendí más o menos. Más o menos, a ver, si no te... a ver, LED7 inhibe a RAS, es lo que me estás diciendo. Sí. ¿Y RAS hace qué cosa? Esta decía que era una familia que lo que era activar la producción de proteínas. ¿Para qué? Para que la célula entre en su estado diferenciado. Sí, o sea, para que o pueda proliferarse o diferenciarse. Ya. Ya, entonces, por ejemplo, es que eso es lo que veíamos hace rato, lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, el microARN LED7 lo que trata de hacer es inhibir, por ejemplo, a la proteína RAS que se une a esta proteína, ¿sí? Para que la célula, o sea, bueno, ustedes ya saben, ¿no? Las células, por ejemplo, un neutrófilo, que es lo que nosotros estamos más comúnmente asociados, que ustedes ya vieron en hematología, cuando las células, por ejemplo, se diferencian, se van a inhibir ciertos genes, ¿no es cierto? Se va a inhibir la expresión de ciertos genes y se van a activar otros que van a ser útiles en una célula diferencial, pero se van a inhibir ciertos genes
¿sí? De esa célula porque ya no necesita diferenciarse más, porque ya llegó a su estado más diferenciado. Entonces, esto es lo mismo con LED7, ¿no es cierto? Lo que hace es tratar de inhibir, por ejemplo, a la proteína RAS, ¿ya? Para que estas células no sigan proliferando, ¿sí? Entonces, las células cancerígenas, lo que tienen de malo es que proliferan en grandes cantidades porque hay genes o proteínas que no inhiben, por ejemplo, la proliferación celular. Entonces esas continúan creciendo y creciendo más y más y más. Entonces, en este caso, pues LED7 está implicado en eso. Entonces, LED7 se une a RAS, ¿sí? Para que la célula no continúe dividiéndose ni proliferando. Pero en el caso de lo que son las células del cáncer de colon, tenemos el mismo inconveniente que lo que veíamos con el microARN 143, que LED7 está disminuido, el microARN LED7 o los isómeros de LED7 están disminuidos en este tipo de células con cáncer, y finalmente pues la proteína RAS continúa produciéndose y por tanto la célula con adenocarcinoma continúa reproduciéndose y proliferando, creando lo que es una masa tumoral en los pacientes que tienen adenocarcinoma. Ya, entonces, bueno, y aquí incluso si está, mira, por ejemplo, que mostró reducido el crecimiento celular. Entonces, cuando se inyecta, por ejemplo, LED1, ¿sí? En lo que son las células, ahí se observa, por ejemplo, que las células dejan de crecer, ¿sí? Y se disminuye la expresión de la proteína RAS y otra proteína también que es MIC, en realidad. Ya, entonces, ellos, los investigadores estudian, o sea, tratan de introducir, por ejemplo, LED7 en una línea celular igual derivada de colon, ¿sí? Para que se inhiba o se disminuya la expresión de las proteínas RAS y CEMIC. Ya hasta ahí es lo mismo prácticamente que hemos estado viendo con el microARN 143. ¿Cuál es la característica de los microARNs en el cáncer de colon? Estos van a estar disminuidos. Entonces, los microARN, ¿para qué sirven? Para regular la expresión, ¿sí? De genes, ¿sí? Que ayudan a que la célula continúe multiplicándose. Ya, esa es lo semejante entre uno y otro microARN, tanto el 143, 145 y todo lo que son los isómeros de oxígeno. En cambio, también dicen que en el microARN 34A, que es otro ejemplo de esto, decía que igual también se ha demostrado que aquí va a inhibir la proliferación celular, por lo cual decía que en su actividad celular se van a utilizar líneas celulares de colon, como lo que es el HTC 116 y el RKO, en el cual en esto de aquí decía que va a disminuir la expresión del factor de transcripción, que es el FE2F, y va a sobreexpresar en cambio el P53. Ya, y ahí, por ejemplo, consultaste para qué es el factor de transcripción E2F y el P53. El P53 ya es una proteína que pues vemos creo que desde el primer ciclo, ¿sí? Entonces, ¿qué hace, por ejemplo, esas proteínas? Entonces, este microARN 34A, ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, aquí nos habla, por ejemplo, de lo que son las líneas celulares. Es que no quiero que leas, Yulei, estás leyendo. Yo quiero que me expliques, no que leas, que me expliques en tus palabras qué es lo que hace, por ejemplo, este microARN. Entonces, si sabemos, por ejemplo, para qué sirve el factor de transcripción E2F y para qué sirve P53 en estas células que están en senescencia celular, entonces entenderíamos perfectamente para qué sirve este microARN. Entonces, los investigadores inyectan este microARN 34A en las células que están en senescencia. Entonces, ¿qué es senescencia primero que nada? Empiezo yo de ahí. Le repito, Liz, en la última parte.
pero no quiero que leas, quiero que me expliques. Ya. En este nos decía que este microARN, como le decía, va a inhibir, bueno, se ha demostrado que va a inhibir la proliferación celular, pero en cambio aquí, con ayuda de estas líneas celulares, que eran las dos que le mencioné en este ciclo celular, decía que va a haber con senescencia, en el cual estos resultados se van a afectar en lo que es en la disminución de este factor de transcripción y se va a sobreexpresar lo que es el P53. Ya, ¿y por qué haría eso? Por ejemplo, en este caso sí nos dice que inhibe la proliferación celular. ¿Qué hace el factor de transcripción de 12? A ver, bueno, lo que aquí va a tratar de hacer es inhibir lo que es la proliferación celular. Es decir, evitar que se siga aumentando. Que se siga aumentando, ¿qué cosa? Las células cancerosas. Ya, ¿y el P53 qué hace? El factor de transcripción E2F es un factor, por eso se llama de transcripción E2F, porque hace que la célula entre en la fase del ciclo celular, pues esta va a continuar dividiéndose una y otra vez y entrando en sus etapas de diferenciación. ¿Ya? No sé si me explican que estoy con... Pues entrecortado, no sé. Sí, se le escucha entrecortado, Alicia. A ver, bueno, entonces el factor de transcripción E2F lo que va a hacer es finalmente hacer que la célula entre en la fase S de lo que es el ciclo celular, ¿ya? Entonces, el microARN 34A inhibe la expresión, por ejemplo, del factor de transcripción E2F. Entonces, las células que están en senescencia celular van finalmente a morir en realidad, ¿no es cierto? Porque el microARN, además de la que la célula ya está en senescencia celular, el microARN disminuye la expresión del factor de transcripción E2F, por tanto la célula no va a entrar en la fase S del ciclo celular, es decir, no va a empezar a duplicar su ADN para que la célula entre en el estado de mitosis y continúe proliferando. Y ahora, el P53, que es una proteína que todo el mundo conoce, que es una proteína que todo el tiempo la hemos estado viendo, ¿qué es lo que hace? Esta decía que era una proteína supresora en lo que es los tumores. Exactamente, entonces, por ejemplo, el P53, no sé si ustedes, no me acuerdo en qué eso creo que ven en patología, me parece. Cuando el gen P53 lo que hace es que la célula entra, si es que hay un daño, por ejemplo, en el ADN, entonces la célula cuando está en el ciclo celular y entra a las etapas de control, el P53 lo que hace es verificar que, por ejemplo, el ADN se haya duplicado correctamente, que no haya mutaciones y todo eso. Y es que se verifica que han habido mutaciones, por ejemplo, en el ADN y que la célula no puede continuar dividiéndose, entonces el P53 lo que hace es que la célula entre en el estado de apoptosis. Entonces, el microARN, entonces en este caso, el microARN 34A ayuda mucho a regular esto, ¿no es cierto? De lo que se entendería finalmente. El microARN 34A hace que la célula entre en un estado de apoptosis. Por tanto, este microARN 34A también estaría disminuido en los pacientes que presentan adenocarcinoma de colon. ¿Sí? Porque si el microARN 34A disminuye la expresión del factor de transcripción E2F y sobreexpresa P53, entonces las células que están dañadas genéticamente deberían hacerla entrar en un estado de apoptosis en una célula normal. Pero en los pacientes con adenocarcinoma de colon, este microARN 34A está disminuido, ¿sí?
Por tanto, si está disminuido, significaría que el factor de transcripción va a estar sobreexpresado en los pacientes con adenocarcinoma y el P53 va a estar subexpresado en los pacientes con adenocarcinoma. ¿Sí? Mientras que si se estudian, por ejemplo, lo que nos dice aquí que están estudiando líneas celulares, ¿sí? Derivadas de colon, y aquí no nos dice que están en un estado similar a la senescencia. Entonces, cuando inyectan el microARN 34A, la célula entra en estado de apoptosis, ¿sí? Porque sobreexpresa P53 e inhibe la expresión del factor E2C. Ya, entonces eso es lo que nos está mencionando aquí. Entonces, como estamos viendo, en todo lo que nos ha dicho, tanto los microARN 143, el microARN 145, el microARN LED7 y el microARN 34A están disminuidos en las líneas celulares de cáncer de colon, a diferencia de lo que son los cultivos celulares o células de pacientes completamente sanos, que no presentan adenocarcinoma. Entonces, como conclusión, yo le dije, a ver, indícame entonces como conclusión para qué sirve el microARN 143, el microARN 145, el LED7 y el microARN 34A. Ya, en sí, entonces sería que todos estos microARNs lo que van a tener, digamos, como función es inhibir lo que es la proliferación celular. Ya, pero eso solo sería con respecto al microARN 143, al 145 y al LED7. Y al 34A, en este caso, como usted dijo, lo que era en sí inhibir la proliferación celular, pero en cambio aquí también va a llegar en un estado de apoptosis, por lo cual se va a sobreexpresar lo que es la proteína 53, lo cual va a ser supresora, perdón, una proteína supresora de tumores. Una proteína supresora de tumores. Si tú estás, siempre lees, siempre, todas las exposiciones, siempre lees. Los gráficos no están bien, tenías que hacerlos un poquito más. O sea, gráficos, no ponerme ahí una bola que diga P53, sino que el P53 como actúa, por ejemplo, dentro de lo que es el ciclo celular, ya, dentro de la célula, qué es lo que hace, todo eso para poder entender, porque ahí nada más no. Y aparte de eso, o sea, no solamente es leer lo que está en la publicación, porque obviamente muchas cosas de las que están en la publicación, a mí también me tocó leer la publicación, y yo no sabía, por ejemplo, para qué sirve el gen RAS, para qué sirve el gen ERK5, porque eso no es un tema que yo manejo, pero para eso está el internet y la búsqueda de internet. Si tú no sé, o saber para qué sirve eso, entonces es más fácil entender una publicación, pero si te quedas solamente con lo que dice la publicación, realmente no lo vas a entender. ¿De quién sigue este momento? Jessica, ¿sí se está proyectando el dice? Sí. Ya. En este caso, yo voy a exponer el microARN como biomarcadores de diagnóstico para el cáncer colorectal. Se dice que la detención temprana del cáncer colorectal es un aporte importante en los tratamientos quimioterapéuticos debido a que otorgan una mejor supervivencia al paciente en las etapas tempranas del cáncer. Es por ello que se debe considerar incrementar la eficiencia de los métodos utilizados para la detención, en este caso del cáncer colorectal. Actualmente se utilizan dos tipos de métodos, como son para la detención del cáncer, como es la colonoscopia y el examen de sangre oculta. En el caso, estos dos métodos son importantes en el diagnóstico temprano del cáncer. En el caso de la colonoscopia, nos dice que esta se considera una mejor prueba debido a que remueve los pólipos premalignos durante el procedimiento. Sin embargo, es un método invasivo y poco costoso,
por lo que con bajos resultados de conformidad para el paciente debido al procedimiento un poco incómodo que se le realiza. En el caso del examen de sangre oculta, este es una prueba no invasiva, pero va a carecer de sensibilidad y especificidad, por lo que es importante considerar que debemos tener métodos más exactos y métodos no invasivos y biomarcadores más exactos para mejorar la exactitud del diagnóstico. En este sentido, se va a utilizar lo que son los microARNs, que están evaluados por su potencial y que son el complemento de las pruebas diagnósticas. La identificación de los microARN se lo puede hacer tanto en el plasma o en el suero, y en un estudio se reportó que estos niveles de circulantes de microARN van a ser diferentes con los niveles plasmáticos de los pacientes que están padeciendo el cáncer colorectal. En este estudio de casos y controles, se pudo determinar que el paciente con cáncer colorectal se les trajo una muestra de sangre en el cual debe estar depositada en un tubo de citrato de sodio para poder obtener plasma. Posteriormente a la obtención del plasma, lo que se va a hacer una extracción del ácido nucleico que para poder llegar a un microARN maduro debe pasar por 3 procesos, como ya lo explicó mi compañera Dora, que es el proceso de traducción del pi-ARN, posteriormente la excisión en el núcleo. Jessica, que no me escuches, estoy habla y habla y no me escuchas. Tú dijiste por ahí que la colonoscopia es poco costosa y no es poco costosa. No, es costosa, me equivoqué. Es costosa e invasiva. Invasiva, sí. Ajá, por lo tanto es que va a ser un procedimiento un poco incómodo para el paciente. A pesar de que lo bueno de todo es que el paciente está dormido, pero de todas formas no deja de ser una técnica invasiva. Lo bueno de esa técnica es que se debe aplicar en realidad a los pacientes, porque si el paciente tiene pólipos, gracias a la colonoscopía, pues se puede extraer los pólipos, ¿sí? Y el paciente solamente tiene que hacerse, y si es que ese pólipo, por ejemplo, presenta un adenocarcinoma, entonces el paciente lo que hace es digamos, el de extraer de una vez esos pólipos que posee, y un año después de eso hay que hacerle una nueva colonoscopia para determinar si es que los pólipos han reaparecido, y si es que han reaparecido, si es que siguen con cáncer y el paciente tenga que recibir una quimioterapia. Pero por lo regular, una gran mayoría de los pacientes a los que se les extrae los pólipos a través de la colonoscopia remite, por ejemplo, completamente lo que es el cáncer. Ya, entonces, aunque es una técnica invasiva, realmente es una técnica que ayuda mucho, por ejemplo, a los pacientes que están con un diagnóstico premaligno. Y ahí tú acabas de mencionar, ahorita se me fue lo que dijiste, algo dijiste que estuvo mal, algo de el proceso, cuando se produce lo que es, dijiste traducción. Que el proceso de traducción de los microARN no es traducción, es transcripción. Sí, transcripción. Jessica, y por eso se te están yendo las palabras cualquiera de las primeras que te salen. Tranquilízate. Pero sí me está escuchando bien, ¿o no? Yo te estoy escuchando bienísima, la que no me escucha eres vos, que yo quiero hablar y no me escucha. ¿Ya? No se le escucha, a rato como que se le va la voz. Bien mal desde anoche, como les digo, no pude ni actualizar mi computadora, no pude hacer nada, no sé qué le pasa el internet hoy día, creo que es por lo que llovió ayer, no, pero está un poquito mal, ¿ya? Ya, listo, entonces voy a repetir este estudio. Ya. En un estudio de casos y controles se determinó que en un paciente con cáncer colorectal se le va a extraer una muestra de sangre y va a ser depositada en un tubo de citrato de sodio para posteriormente, en un proceso de centrifugación, se pueda obtener lo que es el plasma. Como ya dije, la identificación de los microARN puede ser tanto en suero como en plasma. En este caso vamos a utilizar el plasma. Posteriormente se va a hacer la extracción del ácido nucleico del plasma, pero para poder para poder obtener un microARN maduro se debe dar los 3 procesos, como son la transcripción del pi-ARN, después se da
exclusión del núcleo para dar la formación del pre-ARN y por último se va a dar la exclusión en el citoplasma para dar ya el pre-ARN mensajero, pre-ARN, microARN ya maduro. En este estudio mostraron que el microARN 92 tuvo una mayor expresión con los niveles plasmáticos procedentes del paciente con cáncer colorectal y que podía ser diferenciado de los controles clínicamente sanos con un 70% de especificidad y un 89% de sensibilidad. Esta misma expresión del microARN 92 se la realizó después al realizar un tratamiento, una extracción quirúrgico del tumor, en el que se pudo observar que el microARN 92 era un poco menos expresado. Por lo tanto, se dedujo que los niveles plasmáticos del microARN van a ser útiles para el pronóstico de la enfermedad. Este mismo estudio, en otro estudio validaron este descubrimiento, pero mostrando que los niveles plasmáticos del microARN 92 tenía una sensibilidad del 70% y una especificidad del 65% y una especificidad del 82%. Pero en este estudio consideraron que no solo que no va a ser exacto los niveles plasmáticos del microARN si se considera como un marcador diagnóstico, ya que deben haber otros marcadores diagnósticos para poder confirmar la exactitud de este estudio. Ya. Posteriormente se realizó otro estudio en el que pudieron observar que los niveles circulantes del microARN 144, que es un marcador, un microARN que puede estar presente tanto en los tumores, en los linfomas, también en tumores como el cáncer de vejiga y como principalmente en el que estamos hablando ahora, que es el cáncer de colon rectal. Tuvo unos niveles circulantes del microARN fueron muy elevados en pacientes con cáncer metastásico, pero pues, debido a que tuvo un mal pronóstico en estos pacientes. Sin embargo, se consideró que el microARN 144 con el antígeno carcinoma embrionario pueden actuar en conjunto para poder detectar cánceres metastásicos en pacientes con cáncer colorectal. Ya. Posteriormente se dio, también hay para poder hacer una medición del microARN también se realizó en una muestra de heces, que este es otro método no invasivo, en el cual también se pudo extraer lo que es el ácido nucleico de las muestras de heces y posteriormente poderlo realizar entre los 3 pasos que ya lo expliqué para poder dar un microARN maduro. En este estudio se dio una expresión de niveles elevados tanto del microARN 21 como del microARN 106A. Otro estudio también identificaron los patrones de expresión provenientes de algunos microARNs provenientes de los colonocitos aislados de las heces, pero en este estudio mostraron lo que es una sensibilidad del 74% y una especificidad del 79%. Por lo tanto, se considera que tanto los patrones de metilación como los de expresión van a ser útiles en conjunto con el examen de sangre oculta para poder dar una mejor eficacia en el diagnóstico del cáncer colorectal. Eso sería todo, Lisa. Ahí, por ejemplo, nos habla, bueno, yo esta última parte la leíste, la última parte lo leíste. Entonces aquí, pues sí, entonces en este estudio lo que tratan de es investigar cuáles son los mejores marcadores no invasivos para determinar, por ejemplo, un cáncer colorectal. Entonces vemos, de acuerdo a lo que estamos viendo, por ejemplo, Jessica, ¿crees que la sensibilidad, por ejemplo, del microARN 92 con respecto al microARN 44, según este estudio, ¿tú cuál crees que es el mejor? Según este estudio sería el mejor el del 92, porque aquí vamos a considerar que la sensibilidad va a estar un poco elevada. No, yo no consideraría eso realmente. ¿Por qué? Porque tenemos una sensibilidad, por ejemplo, en el primer estudio
nos dice que la sensibilidad es del 70%, es del 89% y de la especificidad es del 70%. Y en el otro estudio, imagínate esa sensibilidad y esa especificidad baja todavía más al 75% y al 82%, garantizando o diciendo en el estudio que realmente el microARN 92 no es el mejor marcador para el diagnóstico de cáncer colorectal, a pesar de que es un diagnóstico no invasivo. Pero el mejor sí podría ser el microARN 144, pero bueno, no para el cáncer colorectal, sino para ver metástasis, ¿sí? Pero utilizando en conjunto con el antígeno carcinoembrionario. Y, por ejemplo, lo que está también súper interesante, que es una parte que no mencionaste, es, por ejemplo, que el microARN 34B, ¿sí? Que es el que vimos con Yuleidi hace rato, ¿sí? Tiene una sensibilidad bastante alta del 75% y especificidad del 84%, es decir, que sí, en este caso el microARN 34A pues está disminuido. Entonces, obviamente, las células del cáncer colorectal van a proliferar demasiado porque no va a haber un mecanismo de control de los genes C2F y del P53. ¿Sí? Entonces, aquí, además de todos los estudios, están demostrando que el gen que transcribe al microARN 34A está hipermetilado. Entonces, en epigenética, te pregunto a ti, a ti, Jessica, o a los restos de compañeros del grupo, ¿qué significaría que el microARN 34A esté hipermetilado? Está hipermetilado es que va a tener gran cantidad de grupos metil ¿Ya? ¿Y eso qué significa? y por lo tanto se va a dar la expresión del gen. ¿Expresión? A ver, no, cuando está muy metilada no se da la expresión del gen, o sea, como que se suprime. Se suprime, exactamente. En los pacientes con cáncer colorectal, si yo utilizo como marcador el microARN 34, este estaría disminuido o aumentado. ¿Quién me contesta? Disminuido. Disminuido, exactamente. Entonces sí me sirve como marcador. Entonces hay que establecer, por ejemplo, en los estudios, hay que hacer muchos estudios en pacientes sanos para determinar el valor normal del microARN 34A y luego de eso, pues contrastarlo con estudios con pacientes que tienen adenocarcinoma de colon. Si es que el microARN 34A está muy por debajo de los valores normales, esto significaría, pues, o le ayuda al médico al pronóstico del paciente. Entonces sería igual a través de lo que es un estudio de suero de plasma en estos pacientes, ¿sí? Y que es un método no invasivo o menos invasivo para el paciente y que tiene y que sí sirve en realidad como un muy buen marcador, ¿sí? De cáncer de adenocarcinoma de colon. Ya eso te saltaste, Jessica, que es súper importante porque este sí serviría en realidad porque tiene una muy buena sensibilidad, una muy buena especificidad, a diferencia del microARN 92, en donde pues ese segundo estudio realmente dice que ahí no se menciona, ¿dónde está? Déjame ver qué era lo que dice. No son suficientemente exactos por sí solos, así menciona en el texto. Y es lo que te quería preguntar a ti, Jessica. Por eso es que eso digo, están leyendo ustedes, no me entienden las publicaciones, tienen que entenderlas para poderlas explicar. Ayúdame un ratito, Jessica, discúlpame poniéndome otra vez. Déjame de compartir pantalla, Oscar, para que me comparta Jessica, por favor, para ver sus gráficos, ¿sí? Ay, ¿se está viendo, Lice? Ay, por dejo de compartir. Ese es el primer dibujo. Está bien, estuvo bastante claro. Vamos a ver. Mande, no escucho.
Ese también estoy hablando bajito. El primer gráfico sí está bien, realmente estuvo bastante claro. El segundo gráfico también estuvo bastante claro. Pásame al otro. Esos son los dos. Y los demás arriba, los demás arriba son los dos. Ya. Sí. Gracias. Y ahora sí, Oscar, ayúdame compartiendo la pantalla. Contigo es expresión de microARN como marcadores predictivos y de pronóstico, ¿no? Sí. Que se vea. Bueno, en la expresión de los microARNs como marcadores predictivos y de pronóstico, pues estos han servido mucho de ayuda en No este estás caso para, compartiendo, Oscar. No estás ¿no? compartiendo pantalla. Creo que no me escuchan. Yo hablo y hablo y no me escuchan. Ya. No se le escucha, le dicen a rato, se le escucha. Interrumpido, Alicia. Te sale interrumpido. Sí, sí. Qué bruto. Y ahí sí. Ya, continuando con esta de los microARNs que les han hallado utilidades como para marcadores predictivos y de pronósticos, y también les ha ayudado para, de alguna manera, estratificar el cáncer de colon y así también ayudarle al médico en cuanto a las condiciones terapéuticas para ver si ya deciden, como por ejemplo, a los pacientes someterlos a quimioterapia o probar otras terapias. Bueno, en este caso, como ya nos habló Dora, el proceso de maduración de los microARNs, en donde, por ejemplo, intervienen enzimas como la Dosher en el núcleo y Dicer en el citoplasma para finalmente obtener una maduración del microARN. En este caso, han utilizado como marcadores predictivos el microARN 21. Este microARN 21 está estrechamente relacionado con el cáncer de colon rectal, y nos dice que la sobreexpresión de este microARN ha estado también ha influido también en un mal pronóstico y también como en una falla terapéutica. Pero también estos microARNs 21 de alguna manera nos han servido como biomarcadores también para en personas, por ejemplo, que todavía el cáncer no hace metástasis o tal vez tienen antecedentes familiares que podrían incidir en el cáncer colorectal. En este caso, por ejemplo, se ha extraído el ARN, los microARNs de estos pacientes, por ejemplo, de que los que tienen todavía no se ha hecho metástasis o tienen los antecedentes familiares, y se los ha aislado también a través de PCR o también se los ha identificado a través de los microarrays. Y estos han tenido perfiles de expresión en los microARNs que han servido como biomarcadores. Por otro lado, también los niveles aumentados de expresión de este microARN 21 en cambio, en la respuesta terapéutica, ha llevado a la expresión de otros microARNs como los microARN 106, los 320, los 489, bueno, los que están viendo aquí. Y finalmente concuerdan que el microARN 21 ha estado estrechamente relacionado con el cáncer colorectal, con una mala respuesta terapéutica y también como se le ha servido como biomarcadores. Y como un biomarcador de mal pronóstico, básicamente. Exacto, de mal pronóstico. Entonces, bueno, en otro tema, Dicen no se le escucha. Ya me callé porque no me escuchan. Ahí sí. Ahí sí se le escucha. Sí, pero ya mejor no voy a decir. Solo que iba a decir que si el microARN 21 está asociado a lo que es un mal pronóstico y a una falla terapéutica. Entonces, todos los pacientes que tienen microARN 21 van, finalmente, el tratamiento habitual que se utiliza para estos pacientes no va a surtir efecto y finalmente el paciente va a morir. ¿Sí? Entonces, eso es lo malo. Entonces, se ha estudiado con lo que son los microarreglos que nos menciona Oscar. Entonces, en eso, y eso era lo que iba mi pregunta. Entonces, Oscar, ¿te acuerdas cómo funcionan, por ejemplo, los microarreglos? ¿Cómo sería un resultado de un microarreglo
para identificar este microARN 21? Mediante una fluorescencia a través de un marcador fluorescente. Entonces, se vendría a expresar en este caso como eran en los portaobjetos. Aquí también intervenían, dicen, en los micromatices, como es en el cáncer de mama. Ahí podemos aplicarle lo que es un nucleótido fluorescente y posteriormente poder observar en un microscopio de barrido o en un equipo automatizado el color en este caso. Pero me falta, quiero que me expliquen el proceso. Por ejemplo, recuerden que se coloca en un portaobjetos, desde ahí, o sea, ¿cómo sería el proceso? No sería que, por ejemplo, en el portaobjetos se va a poner lo que es una secuencia complementaria a este microARN 21 y esta secuencia va a estar como que marcada con un fluorocromo. Entonces, cuando el microARN 21 se une a la secuencia complementaria, sería una secuencia 3' no traducida porque normalmente se unen a esta secuencia. Entonces se va a dar lo que es la emisión de color y se va a poder catalogar si hay presencia y cuánta es la presencia de este microARN. Bueno, está al revés de este caso, ¿sí? Las ondas que están unidas a la micromatriz no están marcadas fluorescentemente. Recuerde que en este caso, por ejemplo, el ARN mensajero se lo puede convertir, el microARN se lo puede convertir, en ADN complementario. Y ese ADN complementario es el que se marca con fluorocromo, ¿sí? Entonces, en este caso, ustedes ya saben que los microarrays siempre debe utilizarse, por ejemplo, como control una célula sana y lo que es la célula del enfermo. Entonces, recuerdan que les explicaba que en el microarray lo que se procura poner es, por ejemplo, todos los genes que producen proteínas más los genes que vendrían a estar, por ejemplo, mutados, ¿sí? Bueno, en este caso no tendría tanto sentido, por ejemplo, utilizar genes mutados, pero sí sondas que sean complementarias a lo que es el microARN, que es lo que sí mencionó Dora, que está correcto, ¿sí? Pero si es que los ADN complementarios sí están marcados fluorescentemente y estos se unen a las sondas que están unidos a los micropocillos, entonces mientras más microARN va a haber una mayor emisión de fluorescencia, menos va a haber una menor, ¿no es cierto? Entonces, tenemos, por ejemplo, que el microARN 21, por ejemplo, está asociado con niveles aumentados en la expresión del adenocarcinoma, entonces vamos a ver una alta fluorescencia de los microARNs porque van a haber una gran cantidad en lo que son las células con adenocarcinoma. ¿Ya? Y mediante PCR, también parece que te escuché, Oscar. Sí. Mediante PCR no recuerdo haber leído. Bueno, en el artículo no, pero a medida que ibas viendo así en otros, le puse unos. De alguna forma le puse como para aislar el microARN, no era para. Ya, pero para aislar el microARN. Quisiera, pues. Una extracción. Bueno, en este estudio, bueno, puede ser que sí hayan estudios de, pero en este estudio como niveles de expresión de microARNs, entonces pues naturalmente se podría utilizar, se acuerdan que veíamos los microarreglos, sirven para estudios de expresión. Sí, también sirve la PCR, pero se utiliza más lo que son los microarrays. ¿Ya? Listo. Sigue nomás Ya. En cambio, aquí nos dice que el cáncer colorectal, alrededor del 35%, tiene que ver con la genética hereditaria y gran parte de este porcentaje se debe a los polimorfismos de los microARNs y se han asociado al riesgo del cáncer colorectal. Es por eso que en varios estudios, por ejemplo, de SAM, que en donde en genes candidatos, pues se han aislado microARNs, por ejemplo, microARN 196, en donde se han identificado un polimorfismo de nucleótido único, el cual se ha estado relacionando estrechamente con el incremento en la incidencia de cáncer colorectal.
Por otro lado, también otro estudio de Landi, por ejemplo, estudiaron la región o la sección 3' UTR, en donde encontraron dos polimorfismos de nucleótido único, estos cuales alteraban el sitio de unión del microARN, en este caso al ARN mensajero. Por ejemplo, en el primer polimorfismo, funcionales de los microARNs que alteraban el sitio de unión de los microARNs 337, el 528 y el 200A y el 184 alteraban el sitio de unión al ARN mensajero CD86. En cambio, el segundo, el microARN 612, alteraba el sitio de unión con el ARN mensajero del INSPR. Y también en otros estudios, por ejemplo, de Zanetti, también encontraron o hallaron un polimorfismo de nucleótido único en un microARN 257, el cual alteraba el sitio de unión contra el microARN mensajero MBL2. Y todos estos estudios tenían en concordancia que estaban asociados al mayor riesgo de desarrollar cáncer colorectal. Ya, bueno, ahí espérame tus gráficos. Yo no veo, por ejemplo, si es que los microARNs que acabas de mencionar tienen, por ejemplo, un SNP dentro de ellos, significaría que al tener ese SNP, o sea, si se altera el sitio si el SNP altera el sitio de unión o el sitio de complementariedad de bases entre el microARN y el ARN mensajero blanco, no debería haber unión. Y yo ahí veo en tu gráfico que sí me estás poniendo, por ejemplo, que el microARN sí se complementa con el ARN mensajero blanco y debería ser que, aunque sea yo una X o el microARN va a estar separado del ARN mensajero blanco, porque hay que recordar que los microARN, como nos expuso Dora, pueden no ser 100% complementarios con el ARN mensajero blanco. Entonces, si son 100% complementarios, pues se iba a degradar, me parece. Y si no son 100% complementarios y va a haber la formación de un bucle, simplemente se va a inhibir la traducción. ¿Ya? Bueno, yo le puse aquí las bases nucleotídicas con rojo, por ejemplo, es las que estaban mal, ¿sí? Y eso yo daba a entender con esto. No, porque es que igual hay unión, ¿sí? Entonces, si es que así no hay, entonces ahí el gráfico no está tan específico porque, como te digo, o sea, unos microARNs van a ser 100% complementarios con su ARN mensajero blanco y otros microARNs no van a ser homólogos con su ARN mensajero blanco. Por tanto, en este caso nos dice que sí, si es que hay un SNP en un microARN, eso significa que el microARN no se va a unir con su ARN mensajero blanco y por tanto no se va a regular la expresión de ese ARN mensajero blanco, ¿ya? Ahí ese gráfico sí está un poquito, no está correcto, ¿sí? Porque los microARNs sí pueden ser 100% complementarios y no. Ponemos una X ahí, ya está. Pero bueno, sigamos. No, entonces ya está, falta el gráfico. Ya. En cambio, por otro lado, en estos estudios, tenía que ver respuesta en cambio terapéutica en este caso cuando se trata del cáncer de colorectal. Por ejemplo, en los estudios, en este caso hicieron en pacientes con cáncer colorectal, en donde se identificó un microARN 492, en el cual estaba muy relacionado al pronóstico favorable a la supervivencia del cáncer colorectal. Además, también se ubicó un polimorfismo llamado CRAS-LS6, el cual altera el sitio de unión, el cual alteraba el sitio de unión del gen LEC7 al SPIN. Entonces alteraba el sitio de unión y promovía un CRAS mutado. En cambio, cuando un CRAS mutado, cuando recibían terapia con anticuerpos dirigidos contra el receptor de crecimiento tumoral, fallaba esta terapia, podría verse alterada la respuesta al desarrollo del cáncer colorectal. En otros estudios también relacionados con la respuesta terapéutica del microARN de CRAS-LS6, también en pacientes con cáncer colorectal, por ejemplo, en el gen BRAF, que estos están relacionados al
está relacionado al crecimiento celular, donde recibían esta terapia también contra anticuerpos dirigidos contra el receptor del factor de crecimiento epidémico. Observaron la poca supervivencia de los pacientes ante este tratamiento. Por otro lado, cuando el CRAS era de tipo silvestre, y promovían o iniciaban también con esta terapia del factor de crecimiento con anticuerpos dirigidos contra el factor de crecimiento epidérmico, mejoraban la respuesta terapéutica, pero solo en los estadios tempranos del cáncer. En cambio, en los estadios tardíos del cáncer, esta terapia fallaba y el pronóstico era desfavorable para el paciente. Ujú. Ya. Ya, sí, está bien, Oscar. Ya. ¿Y las conclusiones del estudio? ¿Hicimos conclusiones? Si el estudio tiene conclusiones. Bueno, o sea, sería como una conclusión general que dada la evolución de tanto de la tecnología y de todo esto de la biología celular y molecular, estos microARNs sirven ya como pruebas no invasivas, sino que son pruebas como que más sensibles y específicas para determinar lo que son este tipo de cáncer, no solo el cáncer de colorectal, sino otros tipos de cánceres que también están relacionados con estos microARN. Entonces, estos ayudan como que a dar una respuesta más favorable y más eficiente en lo que es el tratamiento, diagnóstico y tanto pronóstico de la enfermedad. Ya. Entonces, gracias, Dora. Otra conclusión, a ver, Yulady. A ver, dicen como otra conclusión sería que dado estos, nos sirven todos estos microARNs para poder en este caso asociarse con varias enfermedades como lo que es la leucemia mieloide crónica, entre otras más como lo mencionaba el linfoma de Burkitt pediátrico, en lo cual ciertos microARNs, como los mencionados, nos iban a ayudar a lo que es inhibir lo que es la proliferación celular. No entendí tu conclusión. Y además no activaste el video, Yulady. A ver, bueno, yo les dije que les voy a preguntar sobre, bueno, Dora ya se nota que ha leído toda la publicación y todo Oscar también, no lo voy a negar, si ha leído toda la publicación. A ver, pero ayúdenme activando sus videos, por favor, tanto Oscar, Jessica, Yulady y Dora, por favor. A ver, Jessica, me vas a contar un poco sobre, a ver, lo que acabó de explicar Oscar, por ejemplo, ya acerca de los microARNs que nos sirven para sobre la expresión de los microARNs, ¿sí? Como pruebas para el pronóstico, para saber el pronóstico de los pacientes. Dame un pequeño resumen. Resumen, ojo, no quiero que me vuelvan a leer la publicación. Ya en este caso, para poder hacer un pronóstico en los pacientes con cáncer colorectal, nos hablaba del microARN 21 en el que podía poder ser diferenciado mediante técnicas como son el microarray, en el que al ser utilizados lo que son las células cancerosas del cáncer con las células no cancerosas, se podía diferenciar según la expresión en el microarray. Ya, pero el microARN, ¿cómo va a estar presente? ¿Va a estar aumentado? ¿Va a estar disminuido en el cáncer colorectal que me sirva como un marcador pronóstico para el paciente? ¿Cómo va a estar el microARN?
caso va a estar, la expresión va a estar aumentada de este microARN 21. ¿Y eso qué significa cuando está elevada en los pacientes que presentan, por ejemplo, un microARN 21, un aumento? ¿Qué significa para el paciente o qué significa para el médico? Si está elevada es porque el cáncer está, va a haber una mayor proliferación de las células, en este caso del tumor, y por lo tanto va a haber una expresión aumentada, por lo que le va a ayudar al médico a observar que en sí el paciente está padeciendo del cáncer colorectal. No. Significa, a ver, Oscar, ¿qué significa el microARN 21? Está aumentando. Para el médico. Para el médico. Específicamente para el médico, para tratar ya el cáncer con las diferentes terapias. No, pero ¿qué significa que un paciente con cáncer colorectal tenga el microARN 21? Si me sirve como biomarcador de protección. Que esté sobreexpresado este marcador me sirve tanto como un biomarcador para pacientes que todavía no han hecho metástasis todavía el cáncer o también para predecir, por ejemplo, por antecedentes familiares, un caso como que de diagnóstico previo. Y también nos sirve como también a una falla terapéutica, en este caso, cuando se trata del cáncer colorectal. Eso. Básicamente, ¿sí? Y también hay y una falla terapéutica en el paciente. Para eso me sirve como marcador el microARN 20, ¿sí? Y a ver, Yulady, ¿qué significa que hayan SNPs, ¿sí? En los microARN? No te voy a preguntar qué microARN, porque hablamos de varios SNPs que pueden haber en los microARN. ¿Qué significa que hayan estos SNPs en los microARN? Ya, a ver, Oscar, ¿para qué sirven los SNPs? ¿Qué pasa en los microARNs cuando tienen esos SNPs? A ver, los SNPs se han relacionado estrechamente con el cáncer colorectal. Si es que hallamos un microARN y encontramos un polimorfismo, esa persona tiene una gran probabilidad de desarrollar este cáncer. Ya, pero en el mecanismo molecular, ¿qué ocurriría? El mecanismo molecular, pues alteraría los sitios de unión en este caso, entre el microARN y el ARN mensajero diana. El ARN mensajero diana, exactamente. Entonces, los SNPs van a alterar la complementariedad de las bases entre el microARN y el ARN mensajero blanco, y por tanto, pues no va a haber una regulación en la expresión, y por tanto, estos pacientes obviamente van a tener un mayor riesgo de desarrollar cáncer colorectal. ¿Ya? Y, eso, bueno, a Dora no le voy a preguntar porque realmente Dora ya me contestó algunas preguntas. Oscar también sí me respondió las preguntas, entonces no les voy a preguntar. Ya, eso. Ya, bueno, y así va a ser más o menos la mecánica con los otros grupos. No vamos a ver lo de los otros grupos, vamos a ver una publicación por clase, ¿sí? A pesar de que, bueno, esta publicación fue un poquito más larga que la otra que leí, que era una publicación bastante corta, que sí la vamos a poder ver el día de mañana. Así como todavía tenemos de largo clases, entonces vamos a ver una publicación por clase, ¿sí? Y así es como va a ser la mecánica. Sí que tienen que leer toda la publicación, entender toda la publicación para yo poderles ir preguntando, ¿sí? No quiero, por ejemplo, no, o sea, con lo que voy a decir no es que quiero,
¿cómo es la palabra? No quiero discriminar, ¿sí? Sino que, por ejemplo, se nota, por ejemplo, que Dora y Oscar sí están dominando la publicación, han leído toda la publicación. Esa es la idea de las publicaciones. Entonces, si yo un tema no entiendo, tengo que buscarlo aparte para poderlo entender y así lo voy a poder explicar. Entonces, si no, no puedo hacerlo. Entonces, obviamente van a haber muchos temas en una publicación que no lo voy a entender porque no lo sabemos todo y entonces tenemos que buscar información para poder entenderlo, ¿sí? Y no es venir a leer la publicación porque esa no es la idea. Yo quiero que me expliquen en sus palabras lo que está en la publicación y qué significa lo de la publicación, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, estuvo bonita la publicación. Esta sí va a entrar para el examen. Me gustó mucho la publicación porque no están tratando de buscar biomarcadores para no invasivos para el diagnóstico de cáncer colorectal, para ver el pronóstico y si es que las personas van a responder correctamente al tratamiento. En este caso, pues, con la ayuda de lo que son los microARNs, que es una clase que nosotros ya hemos visto. ¿Ya? Eso creo que sería todo, chicos, por el día de hoy. Gracias por participar y por presentarse a clases. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana. ¿Sí? Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, Licen. Gracias. Buenos días, dicen. Yo me tardé en conectar un poquito, tenía un problema con la luz. Ya. Entonces, me justifique la asistencia. Lo que te puse falta y ya. A mí me ignoró, no me tomó lista, dice. Tomé lista, sí te tomé lista, pero no me contestas. A ver. No, se saltó Nailea. ¿Sí? Sí. No sé si a mí me escuchó el presidente, lo que pasa es que el internet está un poco mal y a veces entrecorta. Ya, a ver, sí, porque a ver, Galo, yo no escuché. Y no, a Nailea sí le he puesto asistente. ¿Nailea está presente? Capaz que Nailea no. Sí, Lice, pero de Talía se saltó a mí y ayer no lo nombró. Sí, lo nombré ayer, sí me acuerdo, dije, no me contestó, me quedé callada. Ya. A lo mejor no me escucharon por lo que estoy con el internet un poco mal. Espero que para mañana ya esté mejor y no tengamos estos inconvenientes, ¿sí? Entonces mañana vemos otra publicación y el día miércoles y así las sucesivas exposiciones, ¿sí? Así que cualquier cosa, pues entonces nos estamos viendo el día de mañana. Muchas gracias por asistir a clases. Gracias, Licen. Hasta mañana. Gracias, Lice. Sí,